Algunos jóvenes, imagino, se habrán preguntado por qué yo hago tantas veces referencia a la guerra. Debo creer que hago eso porque ha dejado marcada nuestra existencia y que entiendo bien que ustedes no la hayan vivido y que por eso lo sientan como remoto, como muy distante y casi innecesario de recordar. Pero creo que se equivocan. Creo que es necesario recordar porque los historiadores insisten que quienes hacen caso omiso de la historia estamos condenados a repetirla. Así es que si de algo sirve, de vez en cuando alguna cápsula, espero quede como una semilla que dé fruto en nuestra sociedad. Haciendo eco de eso, debo preguntar, ¿saben cuáles fueron las causas de la guerra? En donde se cree que más de 75,000 personas murieron. Por supuesto que los que conocen esto dicen que fue el doble, pero registrados apenas 75,000. Y más de 20 años de miseria, pobreza y destrucción. Bueno, se cree que son no pocas las causas. Algunos refieren 10 como las más incidentes, pero inteligencia artificial registra que son 4 o 5 las que más provocaron muerte y destrucción. Son estas. Quise que vieran la pantalla para que noten que no estoy manipulando ni un poco la información. Las principales causas del conflicto armado en El Salvador incluyeron en este caso la profunda desigualdad social y por supuesto económica, el control oligárquico de la tierra. El control oligárquico se refiere a la existencia de los latifundios. En simple español, la riqueza de la tierra en pocas manos. Entre 7 o 10 familias se cree que eran las que se convertían en dueñas del país. Otros dicen que más. En fin, eso es control oligárquico de la tierra, o dicho en otros libros, como la injusta distribución de las riquezas. Bien, sigo. La represión estatal, la falta de democracia, la debilidad institucional y el contexto de la Guerra Fría. Supongo que todos entienden bien todas las anteriores. Probablemente los más jóvenes no harán eco del contexto de la Guerra Fría y hace eco a esa guerra por debajo de la letra que estaba viviendo los Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, en donde el comunismo era la bandera o el tambor de guerra que estaba inundando el planeta. A América, los estudiosos creen que esa filosofía o esa corriente política entró por Argentina y creen que fue el Che Guevara, uno de los pioneros que luego envenenó Chile hasta llegar a Centroamérica. Recordarán que uno de los himnos políticos de partidos anteriores a los que hoy se puedan escuchar en la publicidad decía que El Salvador iba a ser la tumba donde los rojos terminarían. Hacía eco precisamente al contexto de la Guerra Fría, porque la bandera era el comunismo. Bueno, no necesitan ser estudiosos para ustedes preguntarse si nuestra sociedad ha tenido un crecimiento o seguimos sufriendo de estos males. Eso es algo que ustedes deben concluir, reflexionar y que no atañe a un púlpito cuyo único propósito es la instrucción bíblica.
¿Por qué entonces quise referirme a esto? Por el control oligárquico de la tierra. Es que esto ni es nuevo de ese gobierno o de esos gobiernos o de esa época, ni es nuevo en América. En realidad, esto es desde el comienzo de la historia, que unos pocos se adueñan de la tierra y provocan una injusticia horrenda. De hecho, en los años 80, con la segunda junta revolucionaria, si mal no recuerdo, presidida por el Partido Demócrata Cristiano, Napoleón Duarte creo que era el presidente de esta, ellos promovieron lo que llamaron en ese entonces reforma agraria. ¿Y qué era la reforma agraria? Simple y sencillamente expropiar a los ricos, desaparecer los latifundios y hacer una justa distribución de la tierra. Que lo lograron, pues juzgue usted si algo se logró. Que en efecto expropiaron algunas de esas familias, sin duda. Como dije antes, no es para el púlpito extendernos en eso, y menos porque hay otros que nos escuchan en países que ni idea pueden tener de dicha reforma. Pero para nosotros como salvadoreños, y especialmente para los más jóvenes, deberían de vez en cuando leer un poco de vuestra propia historia. Ahora, ¿cómo lo relaciono con el libro que nosotros estamos estudiando? Que ya les he dicho, el control oligárquico, y que del comienzo de la historia, unos pocos se apropian de la tierra y explotan y esclavizan a otros. Todo relacionado con lo que estaba sufriendo precisamente Belén, y en forma directa los personajes que han ocupado nuestra mente en todos estos estudios atrás: Ruth, Noemí y por supuesto Booz. Ahora, noten esto. Quizá antes no lo pensaron, ahora profundicen en este hecho. Noemí regresa a Belén. Si se sabe viuda, y si ella se sabe sin esperanza, ¿qué vuelve a hacer si finalmente pensaba dejarse morir? ¿Por qué vuelve a Belén? Les dije el domingo que hay cosas que solo las mamás y las suegras saben. Y les dije que ella sabía sobre la ley del pariente redentor y sobre la ley de la casa del descalzado. Pero hay otra cosa más que sabía: que las tierras de su difunto marido habían quedado como garantías hipotecarias. Pastor, eso no lo dice literalmente la cita, pero es obvio deducirlo. Se los voy a recordar con una historia que ustedes creo manejan bastante mejor. Aún si no la han leído, la televisión, el cable, es suficiente. Recordemos a José, el soñador, en Egipto, cuando ya él es el primer ministro y que los 7 años de hambruna están matando a los egipcios. Estos vienen hasta el primer ministro y le piden ayuda, porque él había ahorrado suficiente cereal, suficiente comida. Sus graneros estaban rebalsando. ¿Recuerdan cómo negoció él ese cereal? ¿Cómo lo negoció? Por tierras. De hecho, hubiese dejado sin tierras incluso al clérigo. Los sacerdotes de esas religiones politeístas tenían propiedades y también estaba pensando expropiarlos, de no ser porque el faraón lo detuvo. Pero en fin, era el negocio.
estaba volviendo más rico al faraón. No fue suficiente. La hambruna siguió y ellos ya no tenían más comida y tampoco tierras. Así es que regresaron y recuerdan que otro negocio hizo José. Véndanse ustedes mismos y ahora sean nuestros esclavos. Pues bien, este problema de el monopolio de la tierra viene desde entonces. No, desde mucho más. Que yo me refería a ese contexto porque es el que ustedes más conocen. Ahora, tráiganlo a esta historia. La hambruna está provocando mortandad en Belén. Elimelec, el difunto, decide largarse. ¿Piensan ustedes que él se fue? ¿Esa fue la primera alternativa de solución que él tuvo? Por supuesto que no. Es obvio concluir que antes de ir a una tierra enemiga, con inclemencias en todas las áreas, él hipotecó sus tierras. Él se las dio a un terrateniente, a alguien con mucho más dinero, esperando algún día recuperarlas. Dirán ustedes, ¿y de dónde esa esperanza de recuperarlas? Es que el concepto de la reforma agraria no lo creó o lo ideó el Partido Demócrata Cristiano, ni ningún otro país. El concepto venía desde la Biblia, en donde habían leyes para proteger a los verdaderos herederos de la tierra, en donde la ley mosaica establecía, entre otras, la ley del levirato del día del jubileo, del año del jubileo. ¿Qué decía esta? Cada 50 años toda deuda debe ser absolutamente condonada. La tierra debe regresar a sus verdaderos dueños. Y si estos están muertos, deben regresar a sus herederos. No solo se extendía a la tierra el año del jubileo, también se extendía a la esclavitud. Y no diciendo que Dios promovió o aprobó la esclavitud humana. Moisés simplemente la legisló. Tenía que bregar contra la locura humana y provocar una especie de equilibrio. En fin, en el año del jubileo, no más esclavos y nadie puede tener tierra que no es parte de su herencia. Todos esos negocios quedaban anulados. Sabiendo eso, Noemí, y que su herencia estaba hipotecada, bueno, ella debió pensar, o la ley del pariente cercano, o el año del jubileo, o lo que sea. Algo quizá pasa. Y es en ese contexto que estudiamos el capítulo de hoy en el sermón titulado Hay que comprar amor. Vayan a Ruth capítulo 4. Hay que comprar amor. Ruth capítulo 4. ¿Listas sus Biblias? Ruth capítulo 4 y dice: Booz subió a la puerta y se sentó ahí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: deténganse un momento. Por favor, no pasen de largo todo el contexto de la historia y no crean que este fue un encuentro casual en donde Booz se sentó allí en donde los juicios se llevaban a cabo, porque ya les he dicho que no existían cortes en ese entonces, sino que en la plaza principal se hacían los juicios. Y que entonces Booz de forma casual se sienta ahí a ver qué pasa el día. No, ni un poco.
Él tenía planificado todo esto. Él sabía que el pariente iba a pasar por ahí y sabía la hora, había cumplido su tarea. Verso siempre 1. Y le dijo al pariente, fulano, ven acá y siéntate. Se estarán preguntando algunos, ¿y por qué no el nombre? Porque no es importante. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Wow, ¿y cómo los convocó en tan poco tiempo a 10 de los principales? Que los había invitado de antemano. Ya les he dicho, él había preparado todo esto. ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué yo estoy recalcando los preparativos que vos había hecho para esta negociación? Porque estaba muy interesado. Como interesado ha estado Cristo por su iglesia. Y ha preparado todo, Pero sigo. Luego le dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vendió una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, de los ancianos. Así que si querés redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y el fulano respondió, yo redimiré. ¿Cuántas veces se ocupó la palabra redimir en sus conjugaciones verbales? No las cuente, pero obviamente es importante. Ya voy después a ampliar el término. Pero antes, entendámoslo como comprar. ¿Notan que el fulano no tenía idea de que Noemí había regresado y que tenía sus tierras hipotecadas y que él era el primero en el linaje con opción a compra? Ustedes dirán, ¿y dónde dice eso? Vean el versículo 5. Entonces replicó Booz, el mismo día que compré la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Y le insistió la moabita, mujer del difunto, para que restaurese el nombre del muerto sobre su posesión. Aquí está haciendo eco a la ley del pariente redentor. Y respondió el pariente, no, paren este negocio, aquí no. No puedo redimir. Para mí, no sea que dañe mi heredad. Comprá vos usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Paren, ¿se dan cuenta que el punto de honor en esta negociación era la tierra? Y que este fulano, cuando aquí hay plata, sí, yo compro, porque ese yo compro era a un precio insignificante. Pero cuando escuchó de que la tierra venía con, ¿cómo es que le llaman los hombres de negocio al valor agregado? ¿Cómo le dicen? Pero levántenme la mano, no les entiendo. Vendaje. Cuando escuchó que la tierra venía con vendaje y que el vendaje era una moabita, y quién sabe si la moabita era una bruja que me va a venir a arruinar a todos aquí, y que no estoy siendo despectivo al referirme así a las moabitas. Estoy siendo literal respecto a sus prácticas. Entonces él dijo, no, ¿para qué quiero yo semejante problema? Así es que ni me voy a hacer más rico ni menos rico, toma lo que querrás. Y se dio así
su porción de tierra. Bueno, ahora es punto de honor que entendamos la palabra redención para que entendamos lo que sigue. De hecho, temo que la palabra ha caído en desuso, al menos en Latinoamérica. No creo que sea un vocablo que usemos de forma recurrente, probablemente porque desconocemos su uso. Creo que pasa como no sé si hago bien en llamarle anécdota, pero me ilustra lo que estoy por decir. Hay un reportero, un periodista nacional. No es que yo sea seguidor de él. En labios de Jenny digo su queja, que paso oyendo cosas que no debería. Porque oigo, leo desde estoicismo hasta la guerra de Troya. Hoy estoy leyendo El arte de hacer la guerra de Sun Tzu. Y qué sé yo, otro montón de cosas. No tomen el ejemplo. Casi todo sirve para nada. Lo único que sirve es la palabra del Señor y libros afines a ella. Pero en fin, bueno, para cultura sí, Pero el púlpito no es para acrecentar cultura. Solo quiero resaltar la opinión de este periodista. Dijo él, alguien le llamó, usted como analista político, y él con un tono de enfado dijo, discúlpeme, pero agradecería que no me vuelva a llamar analista político. Yo no soy un analista, no estoy calificado. Y lo dijo con humildad. Y creo, dijo, que en este país los analistas políticos son como esa burla que un montón de gente religiosa, esto me atrajo más porque dije, ¿va a despotricar a los religiosos o va a hacer alguna queja? Y vaya que lo hizo. Dijo él, en este país, dijo, muchos ocupan la palabra gracia para referirse a los graciosos. Están tan equivocados. La palabra gracia es un don divino. Es un concepto bíblico que se debería ocupar con respeto, con reverencia a los que tienen fe, en lugar de ocupar el púlpito para hacerse los graciosos. Yo estaba boquiabierto. Dije, wow, si pudiera le aplaudía. Y me llamó la atención y me pregunté, ¿será que tiene algún favoritismo hacia la Biblia? No tengo idea. Menciono esta anécdota, si le puedo llamar así, para referirme al término redención. Hay que saber lo que significa. Bueno, el diccionario lo define: comprar o adquirir algo que se había perdido. ¿Notan la diferencia? Algo que se había perdido, algo que alguna vez me perteneció y ahora lo tengo que volver a comprar. Eso es redención. Y el uso directo es a la tierra. Hay una segunda connotación al término, muy bien usado, por supuesto, y con fines bíblicos. Es liberar de esclavitud. Por eso es que decimos, nuestro Señor Jesucristo es nuestro Redentor, que está comprando o está comprando algo que se había perdido. No que Él lo había perdido, algo que se había perdido. Bien. Quiero asegurarme que me dejé entender. Y para ello voy a ocupar otra ilustración que ustedes conocen muy bien. Israel en la esclavitud egipcia. Llamamos a Moisés
como el caudillo que redimió al pueblo de Israel, porque los liberó, los hizo libres de esclavitud. Cierto, todas esas terminologías bien usadas en el claro entender que fue Dios usando a Moisés como instrumento. Pero aquí viene la pregunta: si el que los liberó es nuestro Dios, ¿cómo los compró? ¿Cuál fue el precio para comprar al pueblo que alguna vez fue suyo? Si la definición de redención es comprar algo que se había perdido, en este caso es el pueblo hebreo. ¿Y con qué lo compró? ¿Me quieren decir? ¿Con su sangre? No. Dios no derramó su sangre. Dios compró a los hebreos con la sangre de los primogénitos. Dirán ustedes, ¿dónde dice eso? Lo dice él más adelante cuando los cuestiona y les dice: míos son todos los primogénitos, porque yo los compré, me pertenecen. Pero oiga, la sangre de los primogénitos egipcios y los primogénitos hebreos, ¿por qué? Porque lo que él hizo en su gracia es que aceptó en pago la sangre de los becerros, pero se pagó con sangre la libertad de los esclavos hebreos. ¿Me estoy dando a entender? Bien, eso es redención. Ahora Ruth está a punto de ser redimida, pero no es ella el punto de honor de esta transacción. El punto de honor de esta transacción es la tierra. ¿Por qué razón entonces Booz compró esta porción de tierra si él ya era rico? Y además, al juzgar por la reacción del fulano, no era gran cantidad de tierra. Debió ser una garantía no muy significativa. Tanto que él estuvo en primera línea dispuesto a decir: no, no la quiero. Entonces, ¿por qué razón vos compraría la tierra? ¿Perdón? Grítame. Casi lo dijiste, pero no lo dijiste. Él dijo para redimir a Ruth. ¿Alguien más quiere sugerir? Sí, Eduardo. Porque estaba perdidamente enamorado de Ruth. La tierra no le importaba Ruth. Y aún no estoy en la alegorización de la historia, pero qué hermoso detalle, que la única razón por la que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y pagó con su preciosa sangre por usted y por mí es porque nos amó. Y no vaya en este punto a decir: sí, es que yo estoy como Ruth, meritoria, de seguro por su belleza, por sus virtudes, su talento. No, la amó porque Él es bueno. Que no se le cruce por la mente a usted o a mí que usted y yo merecemos algo o que Dios nos debe algo, porque va a ser una aberración filosófica y religiosa.
Si un día de estos a usted se le cruza por la mente que Dios nos debe salud, que nos debe prosperidad, que nos debe estabilidad, usted está siendo engañado por charlatanes. Dios no nos debe nada. Él nos amó porque Él es un Dios de amor. Y eso es un honor grande. Versículo, ¿qué me quedé? Recuérdenme por favor. 6. Y respondió el pariente, no, entonces el 7. Había ya desde tiempo esta costumbre en Israel, estoy en el verso 7, tocante a la redención y al contrato. O sea, el notario está aquí, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esta era el acta testimonial. ¿Así se dice, señores abogados? ¿Así lo dije bien? ¿Qué importa? ¿Me entendieron, verdad? Entonces, el acta notarial en un negocio en ese entonces era el zapato. ¿Por qué? Porque no habían notarios. ¿Recuerdan la ley de la casa del descalzado? Les expliqué que el calzado para esta costumbre, para este pueblo, era un símbolo de poder, de dignidad. Era algo así como el cetro, el sello de la familia, el zapato. Puedo imaginarme que los hombres de negocio como vos en su casa tenían un montón de zapatos de los negocios que habían hecho, porque eso era el título de propiedad. Y saben, no es el tema, pero cómo no decirlo, se me ocurre que también de aquí el primero que escribió algo sobre el cuento de la Cenicienta había leído sobre el zapato. ¿Entienden de lo que estoy hablando? Los que no, vamos hombre, que no saben de la Cenicienta, que el príncipe le quitó el zapato, no, se le cayó, y entonces era la forma de encontrarla. He estado pensando, de aquí sacaron también la historia del zapato. Bueno, eso no lo dice la Biblia. Hablando del zapato, de libertad, de redención, de esclavitud, haré referencia a otro estadista de los que leo, que no sé si es cristiano. Dice él: en este planeta nunca hubo tanta libertad política como hoy día. Esa es su opinión. Pero si me preguntaran a mí, la comparto. Les digo por qué. Cuando uno lee sobre historia medieval, yo digo, Señor, gracias, porque a mí no me tocó vivir en esa época. Una época de cruzadas, una época de mortandad, una época en donde hombres de ciencia como Galileo, porque decían que la tierra era redonda, iban a la hoguera. Qué terrible, ¿no? La época de los vikingos, wow, la época de los galos, y puedo seguir. Pero vayamos a algo más cercano a nosotros, la época del lejano oeste. Me estoy refiriendo a Norteamérica, en donde ahí el que sabía usar mejor las pistolas era el que más control tenía. Y dice mi papá que hubo algún tiempo en que en algunos pueblos de este país era así, que el que mejor peleaba o mejor usaba un arma, yendo desde un machete hasta una pistola, eran los que mandaban. Gracias a Dios, ustedes y yo no estamos viviendo en esa época. A mí me iría muy mal en ese contexto, nunca peleé. Me refiero a de darme de puños. ¿Que por qué? Porque
soy un inútil con ello. Así que hoy no necesito la fuerza, en teoría. ¿Y por qué está diciendo eso, pastor? Porque ese mismo dice en su artículo que irónicamente, a pesar de que el planeta está experimentando libertad política, nunca en la historia escrita, dice él, en la registrada, el planeta ha vivido en mayor esclavitud que como ahora. Y yo digo, pero ¿no se contradice? No, él explica. Nunca el mundo estuvo tan esclavizado a las drogas. Nunca estuvo tan esclavizado al sexo y a la promiscuidad. Nunca estuvo tan esclavizado a los juegos de azar. Nunca estuvo tan esclavizado al trabajo. Nunca estuvo tan esclavizado a escenas de romances fatídicos. Nunca estuvo esclavizado como hoy día el ser humano vive. Y no mencionó la adicción a los teléfonos, que también es una terrible esclavitud para algunos. Qué ironía. Hay libertad política, pero el ser humano quiere vivir como un miserable esclavo. La más grande ironía es la espiritual. Cristo vino a darnos libertad del pecado, libertad espiritual, pero algunos insisten en seguir esclavizados, digo, por un hombre que las maltrata y que les impide buscar al Señor Jesús. Viven esclavizados por una mujer que les reprime acercarse a Cristo y alcanzar vida eterna. Viven esclavizados por una relación adúltera que les destruye la moral. Viven esclavizados por un negocio que está al margen de la ley. Viven, y 30 ejemplos más. Me pregunto yo, ¿no será que deberíamos dar al menos un pequeño paso de fe para salir de nuestra esclavitud? Cuando Dios nos llamó para ser libres, no para vivir siendo esclavos. Pero eso es una decisión que usted debe tomar. Noemí y Ruth tomaron un paso de fe, pequeños pasos de fe. Y Dios honró esos pequeños pasos de fe. Quiera Dios que usted y yo nos atrevamos también. Oramos.